Cuando los visito a ustedes en sus familias, pues se entabla el diálogo. Les pregunto por sus hijos, el esposo por la esposa por el esposo. Y también ustedes pues me hacen algunas preguntas, unas sobre la vocación, cómo descubrí que era mi vocación, cómo me animé a entrar al seminario. Y entre las preguntas curiosas que me hacen es la siguiente. Padre, ¿usted ha estado presente en un exorcismo? Es algo muy curioso porque pues a muchos le llama la atención ese tema. Y yo le respondo, en un exorcismo el demonio tiene poseído el cuerpo de una persona. Y esto asusta a mucha gente y con gran razón. Pero todavía hay algo peor que eso. Cuando uno ve, por ejemplo, una película sobre el tema del exorcismo, ¿no? Y pues la que causó gran revuelo es que le juntaron en una sola persona lo que sucede en uno o en otro, en varios exorcismos, no en todos sucede lo mismo, pero en una sola persona juntaron eh, en el diálogo de la película muchas cosas que le pasan a diferentes personas, en una sola persona. Y aunque pues llegó a ser, ya pasaron algunos años sobre esto, pues todavía causa algunas eh, turbaciones, muchas personas que llegan a ver esa película. En su tiempo, pues hasta los que la ponían en los salas de cines, eh, pues llegaron a experimentar cosas extrañas, sobrenaturales, que los llegaron a causar muchísimo miedo. Tan así que después hasta le echaban agua bendita, ¿no?, a las salas de cine antes de proyectar esa película. Pero de todas esas cosas que pasan, le decía, cuando sucede una posesión diabólica, el diablo posee el cuerpo de la persona, que es algo muy terrible, claro que sí, pero todavía peor sucede cuando la persona comete un pecado. Allí, sin tocar el cuerpo de la persona, el diablo posee ¿qué? El alma de la persona, no el cuerpo. Es más, ni siquiera estar dentro del alma, porque aparte no se puede. Pero él tiene pues esa posesión de esa alma, porque con ese pecado mortal, esa persona ha renunciado al cielo, ha renunciado a Dios. Tan así que menciona San Alfonso de Ligorio que en la, eh, en el juicio particular de las personas, pues ahí va a estar el diablo, va a estar reclamando lo suyo, porque aquella persona no quiso seguir los 10 mandamientos. ¿Qué va a decir? Ay, él me quiso seguir a mí. Él no quiso obedecerte a ti al seguir los mandamientos. Me obedeció a mí al seguir las tentaciones, las sugerencias que yo le ponía delante. Bien lo decía nuestro Señor, que mejor hay que temer, más hay que temer, no los que matan el cuerpo, sino los que tienen el poder de el cuerpo y el alma, arrojarlos al infierno. No le demos ese poder nosotros al demonio, de que nos lleve consigo y que nos llegue a atormentar en el infierno. No le demos ese poder al no hacerle caso en las tentaciones. Temamos más la posesión de nuestra alma que de nuestro cuerpo. Terrible es la postración de la persona por el pecado mortal. ¿Y qué pasa en el Evangelio de hoy? Vemos a un joven que ha muerto y nuestro Señor se acerca, tiene compasión de aquella viuda de Naín. ¿Y a quién se dirige nuestro Señor? A un joven. Pero como el Evangelio es una palabra viva que sigue aplicándose a nosotros, podemos decir, ¿a quién se dirige Jesucristo actualmente? A los jóvenes, a todos los jóvenes. ¿Y qué les dice Jesucristo? Que se levanten porque están caídos y no físicamente, sino moralmente. ¿Y cuál es la triste realidad?
que las caídas morales no son ocasionales, sino permanentes. No son de vez en cuando, sino de vez en diario. De hecho, los jóvenes mundanos no se levantan nunca de sus pecados, porque no quieren levantarse. Y los jóvenes católicos se levantan de sus caídas solo hasta que se arrepienten, solo hasta que se confiesan. Y por eso mi pregunta, ¿cuántos son los jóvenes católicos que se confiesan cada semana? Bueno, como que me vi muy exigente, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuántos jóvenes son los que se confiesan cada 15 días? Todavía más exigente. Bueno, ¿cuántos son los jóvenes que se confiesan cada mes? Sí, cada mes. Realmente son pocos comparados con el total de jóvenes. Y podríamos cuestionarnos todavía algo más. ¿Por qué no se levantan de su postración moral? ¿Por qué no se levantan y dejan sus pecados? Jesucristo quiere resucitar sus almas por medio de una buena confesión. Pero insisto, ¿por qué no se confiesan? Aquí lo veremos con el favor de Dios y María Santísima. Empecemos por describir esta postración moral. ¿Cuál es la actitud de algunas personas que les afecta esta desgracia que les está pasando a los jóvenes? Es decir, que no solamente a los jóvenes les afecta, sino a todas las personas que están a su alrededor, sus padres, sus hermanos, la familia entera, la sociedad entera. A todos nos afecta que los jóvenes estén postrados moralmente. Luego desentrañemos por qué no se levantan los jóvenes y terminemos con una resolución, un propósito y un ofrecimiento. En primer lugar, la soberbia, el orgullo de los poderosos se ve humillada ante la enfermedad, ante la muerte. Incluso todos queremos huir de la enfermedad, todos queremos huir de la muerte, pero ¿qué pasa con la enfermedad moral? ¿Qué es el vicio? ¿Qué es la mala costumbre? ¿Qué pasa con la muerte del alma, que es el pecado consentido, el pecado querido, el pecado deseado, el pecado cometido? Es una triste realidad que pocos ven, que pocos quieren ver y que pocos quieren resolver. Por ejemplo, hay unas madres de familia de esos jóvenes que están postrados moralmente. Hay unas madres de familia que no ven esa realidad que está pasando con sus hijos, la postración moral, porque solo consideran que la formación de sus hijos es casa, vestido y sustento, que no les falte el sustento cada día de su cuerpo. Y consciente o inconscientemente, no está en sus planes la formación de sus hijos, la formación completa, integral, la formación del carácter, la formación, la frecuencia de los sacramentos, la reforma de sus costumbres, la participación civil. Nuestra sociedad se está desmoronando porque no hay participación civil. Otras madres que sí contemplan en sus planes todo esto, se dan por vencidas. Dicen que ya han batallado mucho en la adolescencia de sus hijos, o que ya han batallado con uno, con otro y con el último como que ya se sienten cansadas, se dan por vencidas. Parece que se ha acumulado el cansancio de los quehaceres diarios. Parece que se enfadaron de tanto repetir y repetir lo que tienen que hacer con los hijos, aunque saben que eso es parte de la educación. Parece que se han hastiado de hacer tantas correcciones, tantos castigos, tanta dificultad en ponerse de acuerdo con el esposo. Ahí se le agrega otra cosa más, que se dan por vencidas. Esto con las madres de familia, pero ¿qué pasa con los padres de familia, los papás? Lo mismo, no ven, no quieren ver o no quieren resolver. Aquí además vemos más alejamiento con sus hijos, más desatención y en gran parte pienso que es
porque se presenta un gran alejamiento de Dios. Analicemos un poco esto. El padre de familia trabaja y está más tiempo fuera de casa, lejos de los hijos. Pero ¿qué pasa cuando ella sale de trabajar? ¿Qué pasa cuando ella está en su casa? ¿Por qué no se acerca con los hijos? ¿Por qué no platica con ellos? ¿Por qué no convive con ellos? ¿Por qué no los corrige, no los amonesta? Pero también, por supuesto, ¿por qué no los alienta y motiva? ¿Por qué no los reconoce y elogia sus éxitos, sus triunfos? Unos ponen de pretexto la errónea concepción de que es la madre la que debe de formar a sus hijos, como si ella sola los hubiera traído al mundo. Otros vienen de familias donde sus padres pues no se encargaban de la formación de los hijos. Por eso, aunque están convencidos que son parte indispensable, ineludible, no transferible en la formación de los hijos, sin embargo, no saben cómo. ¿Y hasta cuándo dejarán de lamentarse? ¿Y hasta cuándo van a ponerse a investigar, a preguntar, a leer, a capacitarse en este mundo donde lo que sobra es información? Uno se mete al celular, uno se mete a la computadora y encuentra a montones consejos, estrategias, temas para profundizar más en la formación de los hijos. Claro, uno debe de aplicar un buen criterio porque como hay un exceso de información, pues uno puede toparse con una corriente de educación, de formación muy desviada, como aquella corriente de formación de los hijos en la que promueve la permisividad y forma a padres permisivos, en los que solamente le señala los derechos de los hijos. Es que tu hijo tiene derecho de esto y de aquello y de lo otro. ¿Por qué no le dicen también sus obligaciones? Porque así es esa corriente. Quiere formar a padres permisivos, que no los corrijan a sus hijos, que no les digan nada porque se van a traumar. Y entonces, al tener puros derechos, no van a tener hijos, van a tener reyes y reinas. Y los padres se van a convertir en esclavos de sus hijos. Por supuesto, si solamente le señalan sus obligaciones, ese hijo tiene obligación de tender su cama, de ir a la tienda, de ayudar a sus papás con esto, ayudar a sus hermanos con la tarea, puras obligaciones y puras obligaciones, pues ¿cómo van a formar a sus hijos? Como esclavos. Y los hijos no son ni reyes ni esclavos, son hijos con obligaciones y con deberes, con derechos. Así que apliquen bien el criterio a seguir para que usen bien la información buena que se puede encontrar en este mundo de gran información que tenemos actualmente. Otros más no tienen la autoridad moral de mandar a sus hijos que se confiesen y que de que comulguen. ¿Por qué? Porque ellos mismos no lo hacen. ¿Cómo le van a enseñar a poner el ejemplo a sus hijos de que recen si ellos no rezan, de que comulguen si ellos no comulgan, de que se confiesen si ellos no se confiesan? Concluyamos este primer punto al considerar los grandes daños que sufrimos todos, porque la juventud está caída moralmente y no se levanta. La sociedad entera necesita hombres rectos que acaben con tanta corrupción de costumbres. Las familias necesitan hombres maduros, estables emocionalmente, que formen verdaderamente a sus hijos. Los trabajos y las empresas necesitan hombres responsables que cumplan éticamente sus deberes. En todas las áreas de la sociedad, la familia y la iglesia, necesitamos hombres valientes, responsables, sobrios y castos, fieles y estables. Pero no puede haber hombres de esta calidad si en su juventud no empiezan a ser hoy lo que quieren ser el día de mañana. En segundo lugar, ¿por qué no se levantan los jóvenes?
es que están esclavizados en algún pecado, al grado de que se les volvió vicio. Aquí hay que distinguir varias clases de jóvenes, porque hay unos que aman sus cadenas, quieren seguir postrados en ese vicio, buscan la felicidad, el gozo, el placer, pero a cambio de qué lo encuentran, de su perdición. Porque esa pequeña felicidad, ese gozo es solamente momentáneo. Bien lo decía San Jerónimo, el pecado es así, un poco de gozo y luego viene un tormento eterno, que no hay que esperarnos a que venga la muerte para ver ese tormento eterno. Ya desde la conciencia nos está remordiendo, nos está atormentando la voz de la conciencia. En cambio, la virtud es al revés, un poco de tormento, o sea, mientras dura la tentación, y si la resistes, y la resistes, y la rechazas, luego viene el gozo, la paz, la felicidad, y esta va a ser eterna. Otros jóvenes no aman sus cadenas, claro que las odian, pero como el odio es tan pequeño, no terminan por resolverse, no terminan por hacer propósito definitivo de dejar las cadenas del vicio. En cambio, aquellos en los que fue creciendo la detestación, fue creciendo el odio, el coraje contra el vicio, terminaron odiándolo con todo su corazón y ya no lo querían ver ni en pintura. Consideraron la miseria moral a que los llevó el vicio, hasta la miseria física, emocional o económica de ellos o de otros. Otros más, pero hasta ahí se quedaron esos jóvenes. Otros jóvenes más no nomás odian sus cadenas, no nomás lo odian con un odio muy grande, sino que además van con aquel que puede cortarlas, van con aquel que puede fortalecer esa voluntad tan raquítica y esclavizada como los dejó el vicio. Y entonces resuelven hablarle a aquel que es nuestro Señor, resuelven hablarle por la oración, resuelven a recibir su perdón, su gracia y su fortaleza por la confesión, por la comunión. Resuelven recibir esa fortaleza y sabiduría por la Sagrada Comunión y lo hacen. ¿Cuántos pretextos ponían en el pasado para no hacer oración y para no confesarse y comulgar? Como aquellos que decían, ¿para qué me confieso si muchos caen a pesar de que se confiesan? Ah, qué bien miran a los que caen. Pero ¿por qué no miran a los que se vuelven a levantar? A los que siguen levantándose y caen cada vez menos, cada vez menos y cada vez menos. Porque allí se deja ver los efectos de la gracia. Cuando uno tiene buena disposición, no ve a los que siguen cayendo. Uno que tiene buena disposición ve también a los que se siguen levantando y cada vez es menos las caídas que tienen. Y se animan con ellos para hacer otro tanto. Conclusión de este segundo punto. Jóvenes, no se excusen de acercarse a Dios. Necesitan acercarse a la confesión y a la comunión. Necesitan hacer oración, especialmente el Santo Rosario, para no caer o para levantarse siempre y cada vez caer menos y menos y menos. Madres de familia, no se den por vencidas. Si Santa Mónica se hubiera cansado de rezar a Dios por San Agustín, de insistirle a su hijo de que dejara sus extravíos, no tuviéramos en los altares ahora a San Agustín. No se den por vencidas y sigan rezando por sus hijos, pero también sigan formando en las virtudes a sus hijos, en las buenas costumbres, que recen, que se confiesen, que comulguen con frecuencia. Padres de familia, trabajen mucho por su familia, sí, pero también no olviden esa parte ineludible, no transferible que tienen de formar a sus hijos, de convivir con sus hijos, de hablar con sus hijos.
Tengan el cuidado y la atención de la esposa para que lleguen a formar esa unidad, que estén unidos en el uso de la autoridad. Porque si están desunidos y uno dice no y otro dice sí, uno dice estás castigado, otro dice no, no le hagas caso a tu mamá, ¿con quién se va a ir el hijo? Con el que más le convenga. Y eso no sirve para formar a los hijos. Tiene que haber pues unidad en el uso de la autoridad de los padres de familia. Así que únanse muy bien, que estén bien, muy unidos con sus esposas. Pero también recen y reciban la comunión, la confesión y la comunión, para que puedan mandarles y darles el ejemplo a sus hijos. Finalmente, jóvenes, resuelvan dejar las cadenas del vicio. Hay que detestarlas, hay que odiarlas mucho. Siéntanse incómodos, estar postrados en tierra. Levántense una y otra vez con los sacramentos y ofrezcan una devoción. ¿Cuál puede ser el Santo Rosario? O si se les hace muy pesado rezar el rosario diariamente, pues aunque sea 3 Aves Marías antes de dormirse. San Felipe Neri eh, comenta que llegó a ayudar a sacar a un joven de un vicio que lo tenía esclavizado, ayudado de esta devoción. 3 Aves Marías antes de dormirse. Y después nos va a ser generosos y vamos a decir, bueno, pues ¿cómo voy a rezar nomás 3 Aves Marías? Rezo el rosario. Y así aumentará nuestra devoción, aumentará nuestra cercanía con nuestro Señor y la Santísima Virgen, y ellos nos podrán ayudar a romper esa cadena del vicio que llegó a tener la persona. Que Dios nuestro Señor, pues, y la Santísima Virgen María nos ayuden con estos santos propósitos. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.